Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien el fondo del Ateneo? Perfecto. Eh, Veo hoy muchas caras nuevas y me alegro de ello. Y hoy va a ser una presentación absolutamente distinta para quienes no han venido habitualmente al ciclo de poesía a cielo abierto, por cuanto el ciclo de poesía a cielo abierto termina hoy. Normalmente decía algunas palabrillas sobre el autor y me voy a extender un poco más de lo habitual, que ya que me tienen a menudo saben que no es más de 5 minutos. Voy a hacer un montón de cosas que nunca he hecho. Por ejemplo, voy a leer un poema del autor sin que él me diga que lo lea. Por ejemplo, no voy a decir grandes cosas de Virgilio como poeta, porque creo que es un poeta maravilloso y si ustedes tienen la ocasión de comprar los pocos libros que haya traído, deben buscarlo con urgencia. Porque siempre he traído a personas aquí que consideraba que su poesía buscaba ciertos lugares poco habituales, no voy a citar nombres, o que tenían una poética distinta, pero siempre termina recurriendo a aquellas personas que conoce un poco más y que, en fin, que siente un aprecio personal. Evidentemente, si hay alguien que me odia, tiene que ser Jorge Luis Borges para que yo le diga que venga aquí a leer poemas, ¿no? Pero nunca he tenido el criterio de la amistad como guía. Lo que sí he tenido el criterio de la excepcionalidad, de la búsqueda de caminos distintos o poco conocidos. Y por primera vez traigo a alguien que es un íntimo amigo y que además me contento bueno. Me temblará porque yo tengo una relación de hace muchísimo tiempo. Es compañero mío en la Academia de Buenas Letras. De hecho, junto a Andrés Soria y Antonio Pichardo Chamorro, impulsaron que yo acabara allí. Aparte de quienes me votaron, creo que alguien se abstuvo, un malandrín. Bueno, una broma. En cualquier caso, aparte de como compañero trabajador infatigable, como profesor, no he tenido el gusto de estar en sus clases. Eh, Seguro que hago un excelente. Bueno, lo puede porque afortunadamente es un jubilado profesor, con lo cual su estado de felicidad en la actualidad es absoluto. A quienes nos quedan 13 años todavía para ver si nos dan una paguilla o nos queda un trato. Pero en fin, sostendré la economía del sitio con las dos de mi frente. Han sido 36 años en la empresa. Pero yo que te va a hacer 40 y pico, no sé cuántos, tío. No solo eso, cuando yo era Juan Carlos Fidel, que sigo siendo, lo que saben ustedes, mi madre siempre así, cuando le dije que yo era Cristina al principio, ustedes no se lo imaginaban, pero era así. Y luego cuando finalmente dije que era Carla, él estuvo siempre conmigo y lo consideró, supongo que no del todo por ti. Bueno, ¿a dónde va? Pero estoy segura de que si cuando yo era registro y decido ir al registro para cambiar el nombre, pues si me pongo Cristina de las Mercedes de Todos los Santos, él estará allí conmigo, porque es hermano, insisto. Tengo un primo que se llama José Carlos de la Santísima Trinidad. Pues estoy pensando en usted nombre de María. No está mal. En cualquier caso, he dicho lo cual que queda ya desnudo mi corazón con respecto al amigo. Con respecto al poeta, debo decir que para mí es un poeta clásico. Deberíamos leerlo como a los clásicos, con deleite, con fascinación, con la facilidad que tiene para emocionarme en el diálogo con la historia y con el arte. Y en otras cosas, pues también he escrito algunas veces poemas que no estaban relacionados con la historia y con el arte. Probablemente sea un erudito de Ángel Ganivet, de quien en general en Granada se sabe que tiene una calle donde hay mucho ruido y muchos bares y que al final se suicidó, probablemente por el ruido de la calle. Hasta ahí llegamos porque no suele convertir mucho. Podéis leer en su currículo, que se os facilita en el díptico, tríptico que tenéis en la mano, y si no lo tenéis, por favor, cogedlo a la salida o pedidlo.
Es una de las personas que más ha estudiado, más conoce la obra y la vida de Galileo. Tenéis la fortuna de que ha sido publicado por Hiperión, porque no es fácil publicar. Una fue por convocación de un premio y otra porque publicó en Hiperión. Quiero deciros que los libros están bien distribuidos, que no tenéis que escarbar, duplicar o rogar al librero de que os encuentre acá el libro que decía. Tenéis una oportunidad única con él. Y el hecho de que haya publicado en Hiperión significa muchas cosas. No voy a decir su trascendencia, porque en realidad da igual donde publique, al final la poesía la lee quien la lee, pero sí la facilidad de acceder a ella. Interrumpo mi discurso para deciros que siendo como es realmente la última de las lecturas de poesía a cielo abierto, no quiere decir que cuando retornemos el curso, el Ateneo se le presente algún otro proyecto y si le da el visto bueno su junta directiva, no volvamos, pero con otra cosa. La idea de poesía a cielo abierto es que el autor revise su obra y que luego ustedes, si quieren preguntarle, le preguntan. Suelo poner el ejemplo de que si se tratara en vez de Virgilio Cara de Lope de Vega, pues quizás tendría que explicarle un poco algo de su vida, de su obra, milagros y poesía. Pero cuando los poetas afortunadamente están vivos y ojalá lo estén durante 3.500 años, creo que una revisión del propio autor sobre lo que ha escrito es una costumbre sana. Y un poco de miedo, ¿eh? Cuando me dijiste aquello. Bueno, pero, Cuando se llega a ese momento en que tienes que recordar todo lo que has hecho, dices, uy, date, más. bueno, pues tampoco vale El no tiempo- todos los poemas de todos los libros, pero si va a seleccionar, y eso va a ser determinante, ¿qué va a seleccionar de lo que él escribió? Eso sí que es una labor de submarinista, por así decirlo, de su propia poesía. Deciros que el día 21 de marzo próximo será el Día Internacional de la Poesía. Y después de hablarlo con Rosa, a quien tanto voy a agradecerle, que me ha ayudado en todas estas actividades un montón, vamos a hacerlo no el día 21, sino el día 20. El día 21 está previsto que todos los poetas se reúnan en la Rambla por ahí, que se haga una cosa, yo no voy a poder asistir porque es trabajo, y claro que no soy poeta. Y en cualquier caso, pues tendrán una serie de actos. La idea que teníamos este año, porque este año lo que hemos hecho es investigar qué poesía se escribe en los colegios y en los institutos. Y traíamos aquí a un instituto, o traíamos aquí a un colegio, y unos chavales que tenían 16, 14, incluso 12 y 10 años, nos leían sus poemas y era una actividad preciosa. Este año lo que me gustaría invitar a todos los ateneístas, que estáis aquí, seáis o no seáis, os invito a que os hagáis socios del Ateneo, es a que nos reunamos a leer poesía de otros, salvo que alguien quiera leer un poema suyo. Es decir, cualquiera de ustedes está invitado el próximo jueves, bueno, próximo marzo, 20 de marzo, jueves, venir aquí con qué les gustó Rilke, qué les gustó Ángel González, qué les gustó el poema de Miotis, qué les llamó la atención, qué les hizo que la poesía fuera para ustedes algo que quieren compartir. Y compartir esa vivencia de sus poemas preferidos o de aquel poema que escribieron y que le querían mandar a su novio o a su novio y nunca se lo mandaron, pero pensaba que estaba chulo, pues también pueden hacerlo libremente. Esa es la idea de nuestra conmemoración ateneística del 20 de marzo, la víspera del gran día. Así que dicho todo lo cual, ya solo me resta comentar el acto. Gracias por tu atención. Y voy a empezar el acto leyendo un poema que me emociona, que me parece que debería haber leído yo en algún momento de mi vida y no lo hice. Al término del acto me traigo una cosilla, luego se la cuento al final, porque si no, voy a leer un poema. Si tiene libros, que no sé si tiene libros, Los lugares comunes, lo publicó en 2023 en Anubis. Se llama Cartela en el museo. Y cuando lo leía recuerdo que pensaba en Keats, en la Oda a la Luna griega, no tiene nada que ver, pero estaba ahí. Y me pareció, bueno, la Oda de Keats es la Oda de Keats, pero la Cartela en el Museo del Virgilio, con ese nombre que ya es clásico, es una maravilla. Imagínense ustedes que están en un museo
leen la cartela. La niña viste una ceñida túnica ajustada debajo de su pecho y un manto que rodea su cintura, testigo silencioso de los años que acaba, dice el texto, blandamente plegando el mármol sobre su rodilla derecha. De las aves también que la acompañan, aunque apenas de aquellas se conservan tan solo unos fragmentos del cuerpo y de las patas, podemos suponer que se tratara de dos gansos tal vez, o de dos ocas, muy frecuentes entonces, continúa el informe, como mascotas de los niños griegos. La presencia, además de una abertura quizá disimulada bajo el pelo, nos invita a pensar que siglos antes la inocente figura dispusiera de un aro de metal que, sobre la cabeza, pudiera preservarla ante el desgaste del viento, de la lluvia y de los pájaros. La imagen, y termina, se parece a algunas otras que, de niños, se consagraban antes a la diosa Litia, protectora del parto y presentada siempre sosteniendo en su templo las antorchas que señalan la luz a los recién nacidos. Y nada más se dice en la cartela, a la que solo acaso se le añade el año en que se data la escultura. El 350 a.C. y el lugar del hallazgo, en las inmediaciones del santuario de Agray, cerca del río Iliso, junto a Atenas. De todo lo demás, solo a nosotros nos cabe preguntarnos, ¿quién era aquella niña? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuáles sus esperanzas y sus miedos? ¿Sabía ya leer? ¿A qué jugaba? ¿Le rezaba a los dioses cada noche? Preguntas, sin embargo, de las que sospechamos que no hallarán respuesta, porque el tiempo no deja sino niebla en la memoria y que nadie sabrá, como hasta ahora, cómo eran los perfiles reales de su rostro, ni qué le hizo bajar ya para siempre, tan tímidos, los ojos hacia el suelo. Virgilio Arno Magia, con todos ustedes, Virgilio Carabalero, bienvenido, gracias a ustedes por venir, gracias al Ateneo por su acogida. Invito las gracias al Ateneo, gracias a Eve también por tus palabras y por tu lectura, que bueno, va a dejarme ahora un poco minusválido en la comparación. Y muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, a todos vosotros, la mayoría amigos y conocidos. Decía antes que cuando me invitó Friebe a la lectura de hoy en el Ateneo, me dio un poco de vértigo, ¿no? Es decir, cuando uno empieza a repasar lo que ha escrito, quiere decir que han pasado los años, y cuando empieza a coger los libros, pues ves que son ya décadas, ¿no? Lo que hay entre el primero y el último. Pero bueno, sin embargo, también tiene ese punto a favor, que es el de cuando tienes que seleccionar los poemas que quieres leer de cada libro, saber qué es lo que ha hecho y con qué te queda de ese trabajo de tanto tiempo. El primero de los libros de los que quiero leerle un poema fue Los años que pasé fingiendo. Yo escribía de niño, tenía libretas desde la infancia, pues con intentos de poemas, pero sin ninguna intención de ser publicado. Hasta que de pronto, ya avanzada a una avanzada edad, decidí que podían recuperarse muchos de ellos, que podían arreglarse, que podían completarse con otros y presentarlos al Premio Genei de Literatura de la Diputación de Granada. Así lo hice con la grata sorpresa de enterarme de que había sido elegido como ganador ese año, 1998, o sea, ya un tiempo, y que se publicarían los poemas en los que yo había trabajado.
Claro, ahora lo veo como un libro de hace 27 años, un libro inocente, eh, y que declaraba perfectamente cuáles eran mis preferencias literarias. Juan Varo escribió una antología en la Diputación de Huelva de escritores granadinos y señalaba que en el libro aparecían clarísimas las huellas de Machado, de Juan Ramón Jiménez, de García Lorca, y son evidentes. Así que ustedes verán cuando yo les lea algunos de estos poemas, como sí que están ahí de manera efectiva. Eh, Otra cosa de la que me alegra mucho a la hora de hacer la selección es de darme cuenta de que siempre hay una conexión entre un libro y el siguiente. O sea, que hay una coherencia, no sé si consciente o inconsciente, creo que sí que consciente, entre los poemas de un libro y los que aparecían en la siguiente entrega. Aunque hubieran pasado, como el caso entre el tercero y el cuarto, pasaron 9 años, había una deuda con el libro anterior. O sea, que se puede hacer un itinerario perfectamente coherente, entendible, entre lo que se escribe y lo que se va, la huella que va dejando un libro en el siguiente, ¿no? Cómo va tomando, cómo va arrastrándose desde el principio hasta el final. Lo cual me parece algo muy agradable porque esa es mi intención precisamente cuando escribo, o he escrito cada uno de estos libros. Y es que no sea, que el libro no sea un conjunto caprichoso de poemas, sino que haya una coherencia interna, que haya una deuda, que los poemas ocupen o signifiquen según la posición que ocupan dentro del libro en relación con los demás. Y que haya una solidaridad entre los textos. Y de algo de lo que me he dado cuenta, ya apareció en la presentación del último libro en junio, es de que el paisaje está muy presente siempre en los 5 volúmenes. Eh, Quizá no sea algo consciente, pero sí que, aunque sea la interpretación de un personaje, la interpretación de un momento histórico, siempre hay un paisaje que unas veces es el fondo y otras veces es el protagonista de él. En los años que pasé fingiendo, hablaba de Lope de Vega, un título extraído de uno de los sonetos de Lope, que cuando le presenté el manuscrito a Rafael Puares, que se ocupaba entonces de la edición del libro de la Diputación, me sugirió que lo cambiara el título por Los años fingidos. Y no le hice caso, ahora me arrepiento. Pues yo creo que no. Bueno, es diferente, pero él me hablaba de que Los años fingidos era muy octasílabo, que venía mejor a la hora de tal. Eh, bueno, bueno, esto es más fiel a Lope. Y yo creo que es más fiel a lo que el libro en Quizá, sí. quizá también, como una... Bueno, y además algo en construcción, ¿no? Porque eran poemas en construcción. En todo caso, en el libro aparecen varios poemas relacionados con la ciudad en la que yo vivía entonces, cuando estaba pergeñando el libro, que era Estepa, en el centro de nuestra comunidad. Y hay varios poemas relacionados con las estaciones del año. Les leo el titulado Invierno con paisaje. Ya aparece ya el paisaje, que quizás sea el elemento que articule la lectura de esta tarde, de esta noche. Enseguida sabremos que es invierno, le dije, que hay una tarde inmensa sin noche ni mañana, que las cosas aún no han ganado su nombre, que la tierra está intacta también para nosotros. Y subimos entonces a los altos lugares, que el frío acariciaba como el aire a las cumbres, y allí aprendimos juntos las primeras palabras, el valle, los arroyos, la montaña, los lirios, y en el musgo nacido de las primeras lágrimas se posaron muy breves las hojas del almendro, y supimos entonces que el invierno tenía, como los brotes nuevos, el tacto del principio. Cada uno de estos poemas que se van distribuyendo en las distintas secciones del libro, pues se refieren a una estación y a un lugar del entorno este. En este caso, es una zona montañosa que había al norte de la ciudad, desde la que se veía el pueblo, no sé si lo conocen, que arquitectónicamente es precioso, ¿no? Y que se llamaba el Tajo Montero, donde crecían los lirios y los almendros, bueno, en febrero y en marzo era un espectáculo de las puras, ¿no? Parecían el nevado. Eh, Otro de los poemas, si este era invierno, este es otoño, muy breve. Otra vez el otoño, dijiste. Por el aire se renuevan los pájaros. Y noviembre caía, generoso y desnudo, con sus cirios pequeños.
Solo viento te dije en las yemas del frío, y una rosa de cobre y una luna sin trío. Juan detectaba aquí, y es clarísima, la influencia de la lectura de Antonio Molina, que yo leía con verdadera fruición. Bueno, como les decía antes, es un libro pues, que ya no me, casi que no me representa o en el que no me reconozco, ¿no? Porque a partir de aquí empezaría una línea que creo que sí se ha mantenido durante varios años. Termino leyéndoles un soneto, hay muchos en el libro, también estos sonetos en el que uno experimenta, busca el ritmo, busca la rima, busca la cadencia del poema, y que a mí me gusta especialmente. Es de la última sección, titulada De amor y circunstancias, y es un soneto pues, que nace de un jugueteo con la amada, pues, y que está basado en una experiencia real, y que los amantes se ponen a jugar al escondite dentro de la casa. Como ven, muy ingenuo todo y muy bonito. Por tu risa atrapado y por el fuego, de esta calma prevista y de esta espera, de números velados, de ceguera, que primero te pierde y te halla luego. Por tu risa te invento en el sosiego de tu aroma de miel y de madera, en el tacto del pétalo, frontera de tu gusto a manzana, de tu fuego. En las huellas del aire, en el aliento del eco de tu cuerpo casi exacto, te sigo codicioso, aunque sin prisa, y te empiezo a encontrar, y te presiento por tu gusto y tu aroma, por tu tacto, por tu luz invisible, por tu risa. Bueno, pues dejamos los años que pasé fingiendo y pasamos a el segundo poema, el segundo poemario, en el que creo que ya sí que encontré yo un cierto tono, ¿no? Me veía mucho más cómodo y me sentía, pues eso, más pleno a la hora de concluir un poema. Cuando se publicó Los años que pasé fingiendo, en absoluto, ¿no? Fue como un juego, ya les digo que fue como la recuperación de los poemas de infancia o de juventud, y cuando decidí escribir No he visto lo que he visto, ya sí me planteé hacer seriamente un libro complejo y un libro que me llenara y que me colmara. Para ello, en ese afán que les decía antes de darle siempre unidad a los conjuntos, pues pensé que los poemas se convirtieran en epístolas, en cartas. ¿eh? El subtítulo de No he visto lo que he visto es Epistolario Apócrifo. ¿Qué hice? Escogí autores de los que en aquella época estaba yo leyendo también los epistolarios, que me han parecido siempre fascinantes, ¿no? La lectura de epistolarios. Estaba leyendo el de Ángel Moratín, el de Leandro Fernández de Moratín, que me parece un absoluto descubrimiento. Son 300 cartas, familiares, amigos. El epistolario de Garibay, 600 cartas, del que ha aparecido hace unos meses esta antología preciosa, hecha también y fue editada en la Diputación de Granada, se llama El Paseo Elíptico, uno de esos inventos psicológicos de ese Garibay que ya había perdido, bueno, la razón, no, el norte. Había ganado el norte y había perdido el norte. Que les recomiendo que lean. Es una selección de cartas. Había leído el epistolario de Cernuda, el epistolario de Juan Ramón Jiménez, y esto me impulsó a apropiarme de sus nombres para dotarlos de una voz poética y que escribieran una carta a un personaje también real. Algunas veces real y algunas veces es un personaje creado. La cadencia de estos versos, como verán, es completamente diferente de estos, mucho más alegre, mucho más sonoro. Y aquí cuando presenté el libro al premio Antonio Machado en Baeza, pues con la sorpresa de que también lo premiaron y se editó. El jurado pues valoraba ese tono narrativo, no exento de cierto lirismo, pues con el que ya me he identificado hasta ahora. De ese libro me gustaría leerle un par de poemas. Primero, el que tienen en el tríptico, que aparece en el tríptico,
en el que habla, en esa supuesta carta, es Max Out, que es el tercero de los poemas, titula Quienes dejaron de ser. El diccionario de Max Out también es fascinante. Un libro que tiene de memoria que se llama La gallina ciega es magnífico. Y son textos escritos desde el exilio mexicano. Max Out estaba deseando volver a España. Al cabo de, no sé si 20 y tantos años, 30 años, se le concedió un permiso para pasar 6 meses en nuestro país, en los años 60. Volvió, visitó Madrid, visitó Valencia, visitó Sevilla, visitó Granada, estuvo un par de días en Granada, y al cabo de 3 meses, porque él desde México recordaba el país que había perdido, el país que lo había expulsado, el país, la nación, la patria desolada que había dejado tanto tiempo, pero al cabo de 3 meses decidió regresar a México, porque lo que había encontrado en España ya no era su España, la España de 20 y tantos o 30 años después. Era una cultura diferente, una forma diferente, una civilización con la que no se identificaba en absoluto. Y se marchó, no aguantó los 6 meses. Les leo el pueblo. A quienes dejaron de ser. ¿Para qué las palabras? Una imagen es suficiente. A veces, demasiado. Se trata de un periódico de España, de una página par con 2 anuncios y varios textos. Gris, sin pie de foto, un grupo de soldados en el centro. Se llamaban Tomás, Ricardo, Lucas, Ramón, Antonio, Pedro, pero igual podían haber sido Martín, Pablo, Nicolás, Ángel, Rafael, Alberto. El lugar o la fecha ya no importa. Con los ojos abiertos, todos miran fijamente a la cámara. No saben que han perdido su patria y están muertos. Que es lo que se ilustra en la cubierta del libro, precisamente ese grupo de soldados que aparece en un periódico, imagen que ve Max Out al cabo de los años, personajes que han desaparecido prácticamente de la memoria de cualquier persona. El poema que más me gusta de este libro, quizás el poema del que me siento más orgulloso, escrito durante 3 meses en la silla de la cocina, es la epístola, se titula Epístola Moral, y el que habla es Moratín, un Moratín envejecido en sus últimas semanas de vida en París, a donde ha llegado desde Burdeos, ya en el exilio. Encabeza el poema una cita de León Felipe: salí del mar y acabaré en el fuego. Un poquito largo, pero en él van a detectar ustedes lo que le hablaba, la premiosidad, la cadencia, esa casi cercanía con la prosa, pero que se quiebra de vez en cuando para despertar la parte lírica o la sección lírica de él. Como les digo, en Moratín ya, últimos días en París, 1828. Casi todo lo que resume al hombre está en el fuego. Las noches son frías. El invierno persiste y va mordiendo los muros de esta casa donde vivo encerrado. Presumo algunas tardes el ruido de la luz tras el postigo roto. Los días pasan. No permiten las lluvias el alivio del paseo ni el placer moderado del teatro. Apenas si recibo cartas. Yo tampoco las escribo. Ni tintero, ni tinta, ni siquiera plumas tengo. Ni engaños, ni codicias, ni lecturas, ni deseos. Mis libros permanecen dormidos en la sombra de sus cajas, a la espera tal vez de otro verano. Cuando la piel es joven y más ciertos, los puentes sobre el río, más jugosas las frutas de la calle Saint-Denis, y en Saint-Germain, más íntimos los labios. Pero el invierno dura y la memoria en esta endemoniada estancia, marzo de callejuelas mustias y arrabales sórdidos. Ya te he dicho que no salgo, que consumo la hora ante el fuego del hogar, que son tercos mis 60 y tantos años. Quedan muy remotos los caminos y el polvo de una tierra en llamas, tierra fértil y baldía al mismo tiempo, oscura encrucijada de sangre y luces. Quedan demasiado distantes las posadas donde supe que no hay verdad sin máscara y que siempre es más útil oír la propia voz negando el horizonte de los gritos.
y lejos sobre todo las ciudades del sur, edificadas con la música que en la piedra imprimiera el hombre. Tú conoces también Nápoles. Allí vivimos y bebimos y guardamos los misterios que el sol nos ofrecía. O Florencia, o la ruta hasta Bolonia. ¿Recuerdas el momento? La primera posta en la luna nueva. Eran dos jóvenes, dos muchachas de apenas 20 años, prestando a la ventana sus profundos ojos negros. Después, poquita antes, los rostros de Teresia y de Martina, la mirada de Angélica. Tras ellas, los fantasmas del fuego y un paisaje que la razón ignora. Si pudiera dejar estas mentiras ya sin luz, esta prisión del miedo y regresar cuando el otoño cubra con la vida sus campos agudeos, paso a paso, al sueño de la casa y al jardín, al emparrado, al mármol que envejece sobre la chimenea, al gusto sobrio de Molière y al estante de nogal donde dejé los libros. Sin embargo, mis ojos están tristes y las brasas apuran ya el papel. Todo es tan breve y lleno de trabajos. Las agujas baten en el reloj su minucioso ritmo, como la plata que moldea el orfebre, de crepúsculo a crepúsculo. Por eso, amigo, porque el tiempo es corto, disfrutemos del aire que traduce las cartas en abrazos. Y tú, vive, ríete de la muerte y no la anuncias nunca, ni la procures, ni la temas. Un mundo ya enriquecido, enriquecido, y que estaba deseando volver a Burdeos, a la que no pudo regresar. Bueno, tras no he visto lo que he visto, tengo que esperar pues unos años para que apareciera Región del Desengaño, un libro editado en Point de Lunet, una editorial que parece que está un poquito parada ahora, pero que editaba así de bien, un papel traído expresamente de Barcelona, los libros se editaban intonsos, no había que ir abriéndolos con el cuchillo, con la navaja, ¿no? Pero no todo. Sepan las páginas. Sí, sí. No, ese sí. Pero que no todos los libros de Point de Lunet eran. No, digo esta colección, una colección que se llamaba Diez Cuervos, se llamaba así porque era editar a un poeta conocido y a otro que lo acompañaba, ¿no? Que lo acompañaba y ya salían por pareja. Yo era el acompañante de otro poeta conocido, que era el poeta joven, ya tenía mi edad. Sigo con la misma línea que había empezado en No he visto lo que he visto. Leandro Fernández Moratín, como le he dicho antes, a mí me impresionó la lectura de sus cartas, me abrió un mundo nuevo, me abrió una nueva visión hacia la literatura. Yo defiendo siempre que el español contemporáneo comienza no en las obras literarias de Moratín, sino en sus cartas. La flexibilidad del español en las cartas de Moratín son las del español del siglo XX, sin duda ninguna. Bien, pues ese personaje aparecerá en el último de los libros también, en otro. Como les decía, hay una línea que va uniendo, sí, cada volumen, cada libro de los libros. Región del Desengaño es un libro donde está muy presente la historia particular, porque la mayoría de los personajes, de los nombres que aparecen, que son reales, y que pertenecen a una región conocida, que es la de Estepa, la región de centro de Andalucía, y es una región por la que han ido pasando culturas y civilizaciones. Región del desengaño precisamente eso, es escoger distintos momentos de la historia de ese espacio e ir colocando nombres y contando algunas de sus peripecias, de sus episodios. En el tríptico tienen un poema que es el titulado Inscripciones funerarias. Aparecen varias inscripciones funerarias. Con una cita de Fernando Quiñones, y de esas flores que enredamos en los ángulos de la greca, me parece que queda el pétalo de él. Cuando escribí Región del Desengaño tuve muy presente siempre la presencia de la lectura de los libros de Quiñones. Todas sus crónicas, de la Hispania, la crónica de Inglaterra, las 7 u 8 libros que conforman su crónica están presentes y están limitadas en la medida de lo posible a los.
inscripción funeraria. Es la primera de ellas. Dice: aquí yace Camila, la que fuera esposa venerable de Apolonio, Valerio, Marco y Varo, honestos comerciantes de la Bética. Iniciada por rústico en el arte voluble del placer, adolescente apenas, frecuentó el dormitorio de Cornelio, la taberna de Máximo, el almacén de Lucio, las termas de Propercio y el granero de Quinto, siempre con la sonrisa de quien ama por primera vez. Séales a ellos también la tierra de Dios. Y otra de las inscripciones que siempre leo, que es muy hermosa, es la que recoge, o la que habla de Lidia, una esclava de la que hay una inscripción en el Museo de Lidia. Guarden los dioses mares esta tierra, donde descansa Lidia, fiel esclava de Lucio Erenio Mauro, a quien se deben las palabras que lees, oh viajero. Del laurel las cenizas no bastaron para dejarla aquí, ni el sacrificio del ganso, cuya sangre y cuyas vísceras ofrecimos a Apolo. Los hados y la fiebre consumieron las rosas en su cuerpo. Nada queda, tan solo sombra y mirtos de Lidia entre nosotros. Y si te hubiera servido y estanciado cada noche en tu copa el vino espeso de estas vides, también tú, caminante, llorarías la ausencia de sus labios. En Región del Desengaño hay otro poema que es también situado en época, hay poemas en la época fenicia, en la época romana, en la época árabe, en la época cristiana. Hay otro que a mí también me gusta especialmente y que tiene como referencia un mosaico que se encontró en un pueblecito cerca de Estepa, que es el Casariche. El nombre de Casariche, de latín, Caesar est hic, César estuvo aquí. De ahí viene el nombre. Y entonces, bueno, pues yo aprovecho la existencia de ese mosaico, que está en el Museo Arqueológico de Sevilla, y escribo un episodio de esa época. Se dan cuenta, en este libro, que es un libro que se relaciona la poesía y la historia, ya no está dando pie a lo que va a ser el libro siguiente, que es el arte y la poesía. Hablo del mosaico. Se llama La Discordia. El mosaico representa el juicio de París. Está muy bien conservado, es espléndido, y se puede ver, como digo, ya lo han vuelto a abrir después de varios años en el Museo Arqueológico de Sevilla. La Discordia. Todos saben que César, durante la campaña que lo enfrentó a los hijos de Pompeyo, estuvo aquí. Que mientras sus centurias alzaban las defensas y atendían a los preparativos del encuentro, el ilustre tribuno se instalaba en la cercana villa del prefecto Valerio Lucio Morio, que, alejado del ruido de las tropas, halló en la hacienda alivio y desahogo, recorriendo las viñas a caballo hasta llegar al río, o a pie en las arboledas y los huertos, en las templadas tardes de poniente. Lo que solo sabemos unos pocos, se lo oímos contar a la esclava Estarcella, es que César de noche procuraba no olvidar el destino de su estirpe, y que solía siempre sentarse en el triclinio a contemplar la escena del mosaico que Metronio Vitero, quien fue siervo de Marco, fraguó en el pavimento de la sala. No la hermosura frágil de las diosas llamaba su atención, ni la actitud taimada de Mercurio, ni siquiera del héroe la indecisión trazada con la mano que sostiene la fruta. Solamente en la manzana roja, en su brillo metálico y violento, detenía sus ojos cinéticos. Terminamos con Región del Desengaño y paso a hablarle un poquito de La Mitad de la Fama, que como les digo, ya sí es el libro en el que pongo en relación la poesía con el arte, con la pintura sobre todo, y bueno, la presencia de los libros que también aparece en la segunda parte del libro. La Mitad de la Fama es un título extraído en este caso, como el primero de Lope de Vega. Bueno, el segundo estaba extraído de Cervantes, del Quijote, no he visto lo que he visto, ni ha pasado por mí lo que ha pasado, decía
decía un personaje de don Álvaro Tarfe en El Quijote, y en este caso sí es un heptasílabo, y no ha pasado por mí lo que ha pasado, es un magnífico endecasílabo. O sea, cuando leemos El Quijote nos encontramos son medidos perfectamente. Tenía oídos, ¿verdad? En este caso, en La mitad de la fama, el título está extraído de uno de los poemas de las elegías romanas de Goethe. Les leo la cita que aparece al principio. Alejandro y César, Federico y Enrique, los grandes, la mitad de la fama ganada me entregarían con gusto si pudiera cederles mi lecho una noche a ellos. Pero a los pobres los tiene sujetos el poder del oro. Tú estás vivo, vosotros estáis vivos. Disfrutad de este lugar que caldea el amor antes de que el terrible aleteo atrape tus pies huidos. Cita que va a definir un poco lo que quiero plantear yo con los poemas. ¿Con qué nos quedamos? Con la calidad de la vida, efímera, breve, o con la belleza, la hermosura de la obra de arte, que es mucho más perenne, mucho más permanente. Para ello, como les digo, y aquí he traído esto, pues más o menos podemos hacer un repasito sobre los cuadros que he elegido de distintas épocas, ¿no? Lucas Cranach, La fuente de la eterna juventud, el cuadro y el poema alusivo. No son éfrasis, no son poemas hechos para describir el cuadro, sino que el cuadro sugiere una historia, bueno, o una reflexión o una idea que es la que se recoge en el poema. También hay algunas esculturas, como esta de Dante Apolo de Bernini, el David, y esta magnífica de Antonio Cánova, la Paulina Borghese, hermana de Napoleón y casada con Borghese, aristócrata italiano, noble italiano. Fíjense lo que les decía antes, este poema es muy breve, son todos los que están dedicados a Paulina Borghese. Dice el poema, el breve. Perfecta sí, y hermosa, pero fría, y no como tu piel, esta noche en mi cama, tan tibia, tan real, tan pasajera. Y el siguiente poema es El reino de este mundo. Paulina Borghese aparece también como personaje en esa novela que se titula así El reino de ese mundo, una magnífica novela, una brillante novela de Alejo Carpentier, del cubano Alejo Carpentier. El poema segundo dice lo siguiente, en este sí se describe algo más la estatua. De todo cuanto un día la fortuna me pusiera al alcance de la mano, de esta que veis ahora reposada sobre el sólido mármol de mis muslos, de todo aquello cuanto a veces fuera en una y otra orilla del océano, insólito a mis ojos y a mi piel, placer y regocijo de mis labios, de todo cuanto ayer os ofrecí, como hoy esta manzana que sostengo, la fruta de mis noches, el incendio de mi pasión desnuda y desatada, de todo aquello que la muerte olvida, una cosa os diré que no ha podido la tierra retener, ni el paso de la sombra tras los siglos. Lo que otros continúan cantando de mi cuerpo, idéntico en la piedra o de la tinta apresado, el deseo que aún despierto el apetito, aún incontenible desde el propio silencio. Hay otros cuadros, este de la Galería de Gemäldegalerie de Berlín, que se encuentra allí. Aparecerá otro en el siguiente libro, otro cuadro también hermano de este, El sueño del caballero, de Antonio de Pereda, un espejo de Venus, y este que me parece también hermoso y muy triste. Es una lámina que compramos hace casi 30 años en Ámsterdam. Se cumplía un centenario de Van Gogh y se vendía, como se hicieran 50 céntimos, la lámina en el Museo Van Gogh. Y incluye el poema, un apunte de Van Gogh, que debe estar por aquí. Y Claro, claro. dice así:
El largo itinerario por la sala reservado e intenso del museo os llevó, como exigen las leyes del comercio, a la tienda oficial en la salida. De cuanto en ella visteis, ya fuera por premura de tiempo o por fatiga, no otra cosa os detuvo que aquella simple copia de un boceto inconcluso para un cuadro. La misma que os contempla desde entonces, suspendida en un marco junto a la estantería, mostrando el desengaño en la silueta de un cuerpo femenino. Y aunque sabéis también que como el resto de objetos no posee las trazas de la vida, con ella se os revela el pulso cierto de la sola y auténtica tristeza. Esperante fue una de las modelos, quizá la modelo de los últimos años de Van Gogh, a la que encontró en la calle, era prostituta, estaba enferma, murió al poco tiempo, y sirvió, posó para, no sé si posó, en fin, pero la utilizó como modelo para esa. El progreso de la industria, un cuadro de Manet. Este me parece que también creo que lo tienen en el tríptico. Lo vamos a ver. Es un cuadro de Chagall, motivo para un cuadro, que dice: confiesa Marchagall en las memorias escritas en sus días de París, que el azar lo condujo, no recuerda la fecha o la estación exactas, a encontrarse pidiendo unas monedas en la calle a un viejo violinista de Vitebsk. Un momento de charla y unos tragos, continúa el pintor, de vino espeso, lo devolvió a los dos aquella noche a los paisajes fríos de su lejana Rusia. Paisajes como aquel de rojo invierno que esbozara Chagall para su nuevo cuadro, con un sendero estrecho y unos árboles rodeando la antigua sinagoga. Allí donde dejó, según palabras suyas, la figura del hombre y no la del mendigo, más útil a los otros con su música y mucho más hermoso y más digno. Bueno, hay más cuadros, hay más autores. Este era de Rosaura, efectivamente, de una exposición que hizo en Granada. Este es de Miguel Carini. Este es de Manuel del Moral. Y este es de Ricardo, que como ven, o como verán, aparece de nuevo, va a aparecer ahora más adelante. Ricardo García. Ricardo García, claro, muy importante. Y este es de Marite Martín Vivar. También de Marite, y creo que aquí termina. Bueno, pues estamos a las 9:10. Termino con el último de los libros, los lugares comunes. Pues yo no sé si yo ¿has traído el libro? Sí, hay unos. ¿Alguien lo va a vender o...? Sí, está ahí, está el depositario. Muchas gracias. El Que no se nos olvide depositario. que si queréis adquirir algún libro, ahí tenéis a Gonzalo que amablemente os servirá. Bueno, continúo. Los lugares comunes, que es como el niño chico que acaba de nacer, bueno, tiene ya un añito, pero lo estamos cuidando y lo queremos mucho. Un agradecimiento necesario a Ricardo García, que hemos hablado antes, que ha ilustrado el libro con unas imágenes espectaculares. Ahora les explico la estructura del libro y van apareciendo en las 11 partes del libro las 11 ilustraciones, 11 imágenes que ha creado Ricardo. Y que aquí se ven, pero se ven mejor en un libro que hemos diseñado entre los dos, donde aparecen los originales de las imágenes que ilustran el libro. Es una versión en la que aparece, pues creo que sí mismo, ¿no? Estoy pasando por el prólogo de Sonia. Que también está incluido en el libro. También está incluido en el libro, sí, que aclara bastante. Ahora Sí, hablaré de ella. prólogo. Bueno, y aquí aparecen las ilustraciones originales, todos los originales reunidos en este libro que se llama libro de artista o libro de arte. Libro de artista. Del que hay un solo ejemplar, claro, lógicamente. Pero luego si quieres nos lo dedicas. Aparece este es para mí. Este es para mí. Es un regalo de Ricardo a pues. Para el Ateneo de Granada. Pues, no. Tú también tienes uno grande, que lo sé. Bueno, ven las imágenes.
podía explicársela mejor el pintor, pero no ha podido, no ha podido. Bueno, él cuenta en el prólogo, y nos lo ha dicho muchas veces, que parte de uno de los poemas del libro, de uno de los primeros poemas del libro, es la descripción de un paisaje que le sugiere la visión de los paisajes de Rembrandt, los paisajes de los Países Bajos de Rembrandt. Y sobre ello, pues, haciendo modificaciones, pues va construyendo las distintas ilustraciones, dotándolas de un carácter aéreo, de un carácter eso transparente, ¿no? Que van y que tienen una progresión, se van viendo desde la primera a la última, se va viendo cómo se va adensando el... Eso es un término, ¿puedes explicarlo? Sí, pero él me explica, pero me lo ha explicado, yo lo he aprendido de él, claro, lógicamente. Eso se va adensando la impresión del blanco y negro y de esa infinita cantidad de grises que utiliza en sus cuadros. Si les parece, lo voy a leer para no equivocarme. Aparece en el prólogo, lo explica Sonia porque habló con él, y luego voy a leerles también algo que me parece muy importante. A ver, sí. La lectura que Ricardo García realiza de este poema destaca el movimiento, pero a medida que avanza su composición, constata que la referencia directa al paisaje no era suficiente y tomando como referente a Rembrandt y sus paisajes de los Países Bajos, incluye una línea horizontal con el objetivo de crear horizontes que tuvieran algún tipo de incidencia visual. Así, enlaza los elementos de los tópicos, ahora hablaré de ellos, y las referencias artísticas a nivel plástico, que pueden resultar extremadamente literarias y narrativas y que, en cierto modo, conducen a una expresión figurativa, manejada por otra parte de nuestro pintor. Bueno, y ahí sí que entiendo ya la técnica que he utilizado, etc. Bueno, ¿qué son los lugares comunes? Los lugares comunes son los lugares en los que nos sentimos cómodos, los lugares que nos acogen, los lugares que son cálidos. Pero en literatura, bueno, ¿cuáles son esos lugares? La amistad, el amor, la familia, los amigos, el arte, la literatura muchas veces, ¿eh? Pero los lugares comunes en literatura, en poesía, son también los tópicos, ¿eh? El tópico clásico, el tópico literario. Bueno, pues mi idea, esta idea por la que siempre intento plantear un libro, la idea era recoger los distintos tópicos clásicos, o algunos de ellos, porque hay cientos, y recrearlos en un poema, irlos recreando en sucesivos poemas. En este aparecerá el tópico de la brevedad, el locus amoenus, el mundo al revés, la nobleza del espíritu, la vida como un teatro, la ruina, el beatus ille, el tempus fugit, la descriptio puellae, a la que pertenece el poema que leí antes de Friebe, el amor más allá de la muerte y el tópico de la identidad. Son los 11 que he recogido, podrían haber surgido muchos más, ¿eh? Pero había que terminar el libro en un momento dado y, en fin, había que ponerle... en el segundo poema del libro, en el segundo poema titulado Declaración de Intenciones, sí que intento recoger otros tópicos de los que me hubiera gustado escribir algo más, ¿no? Y ahí aparecen hasta 9, en un solo poema aparecen hasta 9 o 10 referencias a tópicos diferentes. Y es que el libro se ha construido, o intenté construirlo, a la manera también de las retóricas clásicas, con un exordio, una introducción en la que se propone el tema del que se va a hablar, en un cuerpo dividido en partes, y luego una conclusión que utiliza otra imagen clásica y común, que es la de ha llegado la noche, después de un día tareado, de una jornada, pues uno cansado se retira y hay que terminar, ¿no? Hay que despedirse. Esa sería la estructura. Bueno, pues en la primera de los tópicos que lleva una cita de Juan Varo, gracias Juan por venir, la verdad solo espera la palabra adecuada, hay un solo poema, que es El vuelo de las águilas, y es un poema en el que y que recoge unos días en La Pujarra, un grupo de amigos, Charo, Su, Ricardo García, y Patrick no llegó, no, Patrick Marina no vinieron. En fin, el caso es que habla del tópico de la brevedad, pero lo que hace es recordar esos días en la oveja verde de Pitre. La imagen es real, porque el águila... La águila es la pareja de ahí, estaban allí, había una terracita en la que nos sentábamos por las tardes o por las mañanas, y las águilas sobrevolaban todo el valle de Oqueira, no sé si es el valle de Oqueira, eso no.
No recuerdo el nombre del país. Bueno, el caso es que el poema dice lo siguiente. No he sabido hasta ahora, ya lo veis, escribir como os dije sobre aquellos días tranquilos que pasamos juntos lejos de la ciudad este verano. Y si se han resistido los versos anunciados, no ha sido responsable la pereza, sino acaso el temor a demorarme aún fresca la memoria en detalles prolijos. Cada poema necesita un tiempo, su pausa y su medida. Y en este, sobre todo, la brevedad que exige la retórica y convierte en virtud la preceptiva. Es por eso que así ha de quedar, sujeto y reducido en pocas líneas, cuanto decir debía, del paisaje en silencio, de la noche y la música, de la amistad sincera, del amor redimido. Con las palabras justas y la emoción serena, bajo la sola imagen, recordáis, de aquel eterno vuelo de las águilas sobre el profundo mar. Cada tópico aparece encabezado por una cita. En este caso, es la de Juan Baro, pero en las siguientes secciones, pues, serán citas de poetas a los que yo leo y a los que admiro. Eloy Sánchez Rosillo, Miguel Dos, Juan Carlos Prieve, David Pujante, Aurora Luque, hay un poema dedicado a Rafael Guillén, José Gutiérrez, José Luis López Bretones, Lorenzo Oliván y Alejandro Pedregosa. Creo que el último es de Antonio Pérez. Y son citas en las que los autores utilizan el tópico también, por lo cual vengo a demostrar que el tópico no es algo clásico, anquilosado y desaparecido en el pasado, sino que es algo vivo que se sigue utilizando de manera consciente o inconscientemente. Es como ese molde, el tópico es el molde sobre el que el poeta o el escritor rellena con mármol o con barro, con palabras, va rellenando y va dando. De hecho, fijaos, la viñeta de la cubierta es una esculturita de 1864 de un escultor catalán que Ricardo García también intervino, modificó para que sirviera de tal. Porque el libro en un primer momento se iba a llamar Dante Pensativo. También hago referencia a Dante, del que se ha reseñado muchas veces como creador de la mayoría de los tópicos o que trató los tópicos que han llegado hasta nosotros, hasta nuestro día. Otro de los tópicos es el de las ruinas. Yo creo que sí, que voy a leer este como último, y ya 5 minutillos por si tenéis alguna pregunta. Este es el poema titulado El columbario de Antoniano Rufo. El columbario de Antoniano Rufo es un columbario que existe, una pequeña ruina que hay en la salida de Almuñécar. Andando a media hora del núcleo urbano del pueblo, se llega, está en lo alto de una colinita y probablemente en época romana pues estaría muy cercano al mar. Ahora ya lo distancia, pues a lo mejor un par de kilómetros y medio. Hace varios siglos o bastantes siglos sí que estaba el mar mucho más cerca. Y entonces en ese poema, con una cita de Rafael Guillén, que también se ocupa de recordar épocas pasadas, pues imagino a uno de los dueños de una villa romana asomándose y viendo el mar desde allí. La cita de Rafael Guillén dice: pero estoy seguro de que el tiempo aquel que permanece detenido entre togas y columnas, se oirían los clamores del desastre. Pasado el río y sobre la colina que mira al mar, aquí donde se alzara la curvada estructura del sepulcro de la familia Rufo, apenas queda ahora un resto de los muros y la marcada sombra de alguno de los huecos que entonces contuvieran, polvo al polvo y ceniza a la ceniza, el aliento de aquellos cuyo sueño se suspende en el aire todavía. El mismo sueño que constante ha ido durante muchos siglos preservando, cubierto por el barro y por la piedra, el perfil de una villa cercana parece presentirse en la ladera que desciende al valle. Ahí donde sin duda cada tarde, desde la galería junto al atrio, el joven antoniano acostumbrara a contemplar sereno el progresivo avance del crepúsculo, que como siempre allí, más allá de los sauces, iría blandamente deslizándose por los campos de olivos y los rojos viñedos
hasta la orilla misma en que la espuma salpicara la arena de granates. Y aunque hoy es evidente que el tiempo insobornable ha socavado no solo la apariencia del paisaje que rodea las ruinas funerarias, sino también el pulso que mantienen día tras día el hombre y su conciencia, estoy seguro de que aquel instante, aquí y ahí y allí, detenido entre estatuas y columnas, devolverá el sosiego a quienes se abandonen frente a un mismo horizonte al lejano rumor del oleaje. Y yo creo que voy a terminar, pero antes voy a decir una cosa. Me ha servido también esta revisión de los libros para darme cuenta de que ahora cambiaría cosas, ¿eh? Pero no se puede hacer, ya están impresos. Es una obligación, claro. El otro día oí en la radio, y lo contaba también hoy, una anécdota, me parecía graciosísima. No sé, no recuerdo el nombre de los dos pintores impresionistas que habían colgado sus cuadros en el Louvre. Entonces, muchas veces quedaban los dos, imaginemos a Renoir y a Monet, no sé, por ejemplo, que van allí, iban por la tarde, una hora en que había un poco público, y quedaban en que uno de ellos entretenía al guardián de la sala, mientras el otro sacaba los pinceles y retocaba varias cosas. Están impresos, ahí están, y es un trabajo que uno, es que yo por lo menos estoy. Gracias. Muchísimas gracias, Virgilio. ¿Tendréis quizás alguna pregunta que hacerle o apetece conversar con él, decirle algo? No, no, bueno, está muy bien. Vamos, a mí me lo ha parecido. Parece que me preguntan, entonces voy a tomar ya para despedir el acto, que es el último de nuestro ciclo Poesía a Cielo Abierto, darle las gracias especialmente al Ateneo de Granada por su generosidad, por su trabajo, por haberme ayudado tantísimo, especialmente a Rosa González de Pato, queridísima amiga que ha estado siempre en todo momento y lugar abriendo puertas, revisando trípticos, en fin, un honor trabajar con ella y ser de alguna utilidad también para la causa del Ateneo. Recordarles que el próximo, insisto, el próximo mes, día 20 de marzo, nos vamos a adelantar un poquito al Día Internacional de la Poesía. Y aunque no sean ustedes ateneístas, yo escribiría una carta que la haré llegar a Rosa, al Ateneo, para que la difunda, para que todos aquellos que quieran leer un poema especial de sus vidas, pues vengan aquí, lo lean. Que si el poema es suyo, estupendo. Que es de Rilke, pues estupendo. Que es de quien quieran ustedes. ¿Qué poema querían ustedes leer? Y yo voy a dar ejemplo para despedir este ciclo. Habrán escuchado que de vez en cuando sonaba un pipí, es que no quería apagar el móvil, o que le quitaba la voz, porque no tengo el poema, que no me sé de memoria, pero en mi tiempo sí me lo sabía, sobre todo el final. Y para invitarle a que hagan lo mismo, voy a leerle un poema que no es de Virgilio. A lo mejor es Berlín de Manuel García. Pues mira. Que siempre. Pero y Rodríguez, ¿te acuerdas? No voy a acordar yo. Otro libro, una presentación de un libro de Mío. de Friebe, y aprovechando que vamos a presentar el libro de Friebe, le voy a leer mi poema. Pues me gustaría ver algo así. Quiero decir, ese día en el que nos reunamos aquí y escuchemos poemas, Mercedes, tienes que venir, Teresa, tienes que venir, por Dios, Jesús, todos los que podáis, y todos los que no escribáis habitualmente, que os apetezca leer. Yo hay un poema con el que quiero despedir ese ciclo, que es de alguien que estuvo escribiendo el mismo libro toda su vida y que yo he amado siempre, que es José María Álvarez, su Museo del Tela Infinito, y que desgraciadamente falleció, creo que en junio del año pasado, o aproximadamente, dejándome un poco huérfana porque escribió uno de los poemas de mi vida, que se llama Nubes Doradas, y que tiene mucho que ver con la poesía, con la cultura. Aunque él pensaría en su piringui, en su whisky, en sotas, que a mí también me gustaba mucho. Nubes Doradas.
¿Qué importará mi vida? Cada vez que levanté mi casa, la destruía. A cualquier país que llego no amo otro momento que aquel de divisarlo. Nunca pude decir dos veces bienvenida a la misma mujer. Respetarse uno mismo. Pensar. Veo crecer los rosales que planté. Destapo la última botella del último pedido. Miro cómo mi vida salva cuanto hay de noble. Por ti, oh cultura, y por todos los que vivos o muertos me hacen compañía, ve. Más allá del tiempo y de mi cuerpo, veo. Lleno de nuevo el vaso. Voy dejando que el alcohol vaya cortando lentamente los hilos que me unen a esta barbarie. Y con la última copa, la del desprecio, brindo por los que aman como yo. A su salud, querido amigo. Bueno. Y ahora, pensad en un momento extraordinario para adquirir los libros antes de que se agoten a nuestro querido Gonzalo, que hará lo que pueda por sobrevivir a la demanda. Si cuando se acaben salen, afortunadamente, porque los lugares como de los libros de Hiperión pueden ir a la librería y pedirlos sin gracias. Gracias, Gonzalo.